8:34, continuamos en Enfoque de los Sábados, conversando con el presidente del Consejo de Ministros, el economista Salomón Lerner Guitis. Hemos visto un poco el panorama de lo que se tiene que hacer en trabajo social, en inclusión social, en términos, en fin, de programas establecidos y de una situación relativamente estable. El día de ayer, Mirko Lauer, en un artículo realmente importante, pone la atención en lo que él llama la protesta, y que genéricamente también se han llamado conflictos sociales. Es indudable, y ese era uno de los temores con respecto a la candidatura del señor Ollanta Humala, que una política de centro-izquierda, como de alguna manera es la planteada por la actual administración, suscita inmediatamente esta ansiedad, esta necesidad de hacerse presente y además de decir, bueno, yo quiero que me resuelvan el conflicto. Lo que Lauer insinúa es que más allá de la petición, lo que estamos encontrando, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo hasta el momento, que es la lógica presión social ante un programa económico liberal que está bien, es interesante, pero lamentablemente pues no soluciona los problemas sociales en su intensidad, además de los temas medioambientales, etcétera. Lo que Lauer va insinuando es que estamos en realidad en una lucha por el poder, es decir, que los grupos emergentes de protesta que se han manifestado en multiplicidad de conflictos están viendo ahora una gran oportunidad para encontrar una fracción de poder, y Lauer concluye, esta será la dificultad mayor que tendrá la administración de Humala, y en todo caso, en efecto, esa es la negociación central, fundamental, políticamente de enorme importancia, no solo para la permanencia del actual régimen, sino sobre todo para poder llegar a un país en el que el conflicto social no sea finalmente el que nos lleva a políticas aceleradas y a veces poco razonables. Sí, Raúl, creo que es un tema bastante importante el que tocas. Nosotros partimos de varios aspectos en el asunto de los conflictos sociales. Hoy día, según el reconocimiento de la Defensoría del Pueblo, existen aproximadamente 250 conflictos sexuales, básicamente centrados en los asuntos mineros agrícolas, de medio ambiente, algunos otros por desatención de autoridades locales o regionales, ¿no? Y que efectivamente son un aspecto de consideración muy importante. Creo que el interés de todos estos grupos básicamente no es un control del poder, de llegar al poder, sino es una atención. Y yo creo que aquí vamos a diferenciarnos quizá de los últimos gobiernos. Nosotros sí creemos que a todos los ciudadanos peruanos hay que respetarlos. Hay que escucharlos y hay que respetarlos. En algunos casos se ha dado cierto tipo de medidas que no han respetado el derecho del ciudadano, por lo menos a saber qué medidas los van a ellos a perjudicar o favorecer en algunos casos, ¿no? Y creo que este es el aspecto importante. Ahí entra el mecanismo de la consulta, que también... Exactamente. Eso es lo que justamente iba a decir. Sí, pues bueno, pero ¿cómo va? ¿Cuál es la naturaleza de esta consulta? Porque si esta va a tener un carácter, digamos, ya no de consulta, sino de obligatoriedad, de mandato, ahí sí la cosa está complicada. Bueno, eso es justamente lo que hoy día estamos nosotros coordinando, si se puede llamar así, con el Poder Legislativo, que tiene en sus manos poder absolver esta ley de consulta como una de las primeras tareas importantes del Congreso. Y lo que nosotros como segundo paso que debemos ir y que estamos justamente estudiando las mejores formas de hacerlos, es que la consulta se haga con el respeto, lo primero, pero luego con la solución de los conflictos. Es decir, hay en mesa aproximadamente 1000 mesas de diálogo que han existido en el país, pero ¿cuántas de ellas realmente han llegado a acuerdos que se efectivizan? Han sido 1000 mesas de no diálogo a veces. Bueno, de no diálogo, de incomprensiones de las partes y de no solución a los problemas, una vez acordados inclusive. Y eso la población la enerva, la población en algunos casos ve que la están, como se dice vulgarmente, meciendo, ¿no? Y no le están solucionando los problemas.
agrícola. Entonces creemos que ahí tenemos que tener una atención muy especial en que no solamente el conflicto se escuche, se dialogue, sino también se resuelva los conflictos, ¿no? Esta es la segunda atención. Y la tercera atención es que creemos que en la parte ya del diálogo minero agrícola vamos a tener que ponerle una atención muy especial. Nosotros creemos que el país ni es un lugar en donde la minería tiene que ser rechazada, sino al contrario. Nosotros tenemos un potencial muy grande minero que hay que desarrollarlo, pero que ese potencial minero, y con eso hemos conversado con los representantes de los sectores productivos de lo vamos minería, a tocar después ya en el nivel empresarial, ¿no? Lo que importa mucho, insisto, y es válido, absolutamente válido imaginar que en realidad uno tiene que dialogar y tiene que incorporar incluso a todas esas voces en el Consejo Económico Social también, ¿no es cierto? Pero no hay duda que en realidad existe una distancia muy grande a nivel cultural, por un lado, y de comprensión de los procesos económicos también muy grande, ¿no es cierto? Es decir, el mito de que la minería se lleva todo el dinero y no deja nada, es algo que ha persistido mucho y de hecho tiene base de realidad por la historia de la minería. Igual podríamos decir de la pesca, en fin. Es decir, en otras palabras, en la negociación tiene que haber también un elemento, por así decirlo, didáctico, que explique un poco las situaciones, apoyarse mucho en la investigación científica, que es otra cosa que también en el Perú todavía, ayer usted ha tenido pues una reunión importantísima en ingeniería, ¿no es cierto? Es decir, hay una serie de esfuerzos colaterales que no son ideológicos, que tienen que ver más que nada con la capacidad para todos estar más o menos en un mismo nivel en la interlocución. Sí, es correcto. Estamos haciendo esos esfuerzos. Tenemos una garantía de tener a un ministro en ambiente que justamente conoce a fondo todos los problemas y creemos que él va a ser un factor muy importante. Asimismo, tenemos un hombre empresarial en el sector agrícola que también quiere defender el desarrollo del agro, el desarrollo de las cuencas hídricas en el país, lo que es sumamente importante, y creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante para poner estos dos sectores a trabajar muy fuertemente dentro de este plan de gobierno del presidente Ollanta, para que haya una capacidad de negociación concreta en estos sectores y que se avance. Para darle solamente un ejemplo de cómo vemos el asunto, recibimos la visita de una personalidad de Anglo América, una de las empresas más importantes que está dentro del proyecto de Quellaveco, y también a la Junta de Regantes de Moquegua, para ver cuál era el problema hídrico que se podía ocasionar con el desarrollo de Quellaveco, y estamos justamente en ese tratamiento de diálogo para que ambas partes puedan discutirlo, las audiencias sean razonablemente llevadas adelante y que no se, traspase, lo que debería ser la continuidad de ese diálogo y se pueda llegar a que esas inversiones se den y que las poblaciones que pudieran ser afectadas sean compensadas debidamente para que pueda haber un desarrollo minero y agrícola también en las zonas. Ingresamos ahora al diálogo, porque todo esto son los diálogos sociales importantísimos. Ahí tenemos, como en efecto usted lo ha mencionado, pues por así decirlo, el recurso importantísimo del Acuerdo Nacional y la posibilidad importantísima de este Consejo Económico Social. El otro es el diálogo económico. El diálogo económico con los operadores del propio gobierno es un asunto. Y ahí entramos, en fin, en esta discusión, si las empresas estatales deben aumentarse, cuál es la posibilidad de intervención en la economía por parte del Estado. Tema que sigue siendo polémico y no está suficientemente esclarecido. Lo otro es en realidad qué otras señales se le va a dar al sector privado para que éste esté tranquilo. No lo está del todo. Encuentra que cada paso en realidad está siendo medido y lo encuentran interesante. Acuérdense que se pensaba, bueno, el gabinete, ¿quién va a venir a este gabinete? Aquí van a venir los rojos, los caviares, los intermedios, y de repente van a poner un ultraderechista. Bueno, ya parece que hay alguna calma con relación a ello. ¿Cómo se está manejando el diálogo con el sector empresarial, por un lado? Y por otra parte,
¿Cuáles son las garantías en realidad de que no va a haber, a pesar de juramentos y todo lo que se ha hecho, no va a haber ninguna sorpresa en materia de conducción económica? Sorpresa quiere decir que no sé, así como va a haber mesas de diálogo, y así como va a haber interlocución con los sectores sociales, va a haber interlocución con el sector económico, de modo tal que no pueda sentir ese sector ninguna sorpresa, y sobre todo, respeto a los acuerdos con inversionistas extranjeros y con el marco general. Yo he estado insistiendo en todos estos días en preguntar: la crisis internacional, a Pedro Pablo Kuczynski, a medio mundo, nos va a golpear, nos va a venir un coletazo, quizás no muy grave, pero va a poner pues determinadas condiciones que también contribuyen a que esta necesidad de interlocución gobierno, sector económico, empresarial, incluyendo pequeña y mediana empresa, sea sustantivo y no tenga sorpresas. Gracias, Raúl. Bueno, aquí creo que el diálogo también se ha dado en estas últimas semanas desde que el presidente Ollanta saliera elegido. Hemos estado conversando con los sectores productivos en el país, con las diferentes organizaciones gremiales. Puedo mencionarle CONFIEP, Sociedad Nacional de Pesquería, Sociedad Nacional de Industrias. Hemos estado conversando con los trabajadores, con organizaciones sociales. Hemos estado conversando también en la necesidad de algunas reformas en las empresas hoy día que siguen en el Estado. Son 34 a 36 empresas. Y esta idea de que se pueden poner las acciones en bolsa es una magnífica idea. Es correcto, ¿no? Estamos justamente conversando el día de ayer en estos consejios de ministros que estamos haciendo los planteamientos para la presentación del gabinete, no solamente aspectos de cómo hacer ingresar, sino cómo hacer que el gasto del Estado sea un gasto que no sea producto de una inversión pública solamente del Estado, sino que ese gasto pueda ser transferido al sector privado. Vamos a poner algunos ejemplos de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, obras de infraestructura que el Ministerio de Transporte directamente hace como inversión pública. Nosotros quisiéramos que esa inversión pública llegara al 15% en los próximos años, pero de cosas necesarias para hacerla, en donde probablemente inversión privada no pudiera llegar. Entonces la inversión pública es necesario que llegue para que en estas zonas haya telefonía rural, haya electricidad, haya agua, sobre todo en los aspectos rurales, ¿no? Carreteras, conectividad. Pero pensamos que, por ejemplo, debemos dar alicientes a la inversión privada en estos lugares en donde nosotros queremos llegar. Y eso es lo que en este momento estamos en las tareas. Y no hacer que el gasto público se vaya a este tipo de obras en donde la inversión privada podría llegar en condiciones de rentabilidad para ellos y también de ganancia, de efectividad para el Estado. ¿Ese es el caso, ¿no? Por ejemplo, de telefonía? ¿O no? Claro, en telefonía hay una amplitud de inversión privada muy grande. Porque está avanzando, ¿no es cierto? En está el interior, avanzando muchísimo. Hay programas que se tienen que subsidiar con FITEL, que es un fondo de inversión del Estado, que es parte de lo que las concesionarias entregan a este fondo para subsidiar lugares en donde no puedan ingresar por falta de rentabilidad para algunas inversiones. En eso está complementando el Estado, por ejemplo, con el fondo FITEL. Pero quiero regresar a lo que usted dice, la tranquilidad. Yo creo que la tranquilidad es la sorpresa. La tranquilidad y la sorpresa